Ya que hemos hablado sobre la electrónica digital, sobre el sistema binario, cómo pasar de un sistema binario a decimal, entre otras cosas, les voy a mostrar ahora un tema muy importante que son las compuertas lógicas. Las compuertas lógicas son dispositivos que operan con aquellos estados lógicos que funcionan igual que una calculadora. De un lado ingresas los datos, esta compuerta realiza una operación y finalmente te muestra un resultado. Sí, cada una de las compuertas lógicas es representada por un símbolo y la operación que realiza, que es la operación lógica, le corresponde a una tabla que se llama tabla de verdad. Ya les iré mostrando cuáles son esas tablas de verdad. ¿Qué pasa? Que estas compuertas lógicas son el bloque funcional de cualquier sistema digital. Entonces, como ya les decía, que entran de un lado los datos y les da como resultado otro, entonces estas son operaciones lógicas y aritméticas que permiten realizar suma, resta, multiplicación, entre otras cosas. Entonces tenemos compuerta AND, compuerta OR, NOT, NAND, NOR, SOR y NET-SOR, ¿sí? Que ya les voy a ir mostrando qué significan. Tenemos la compuerta AND, que como lo dice el nombre es I, ¿sí? Compuerta I. Entonces esto es representado por este símbolo que hay aquí. Esta siempre va a representar esta compuerta AND. ¿Y qué significa? Ustedes tienen dos entradas que son A y B, tal como lo muestran aquí, y tiene un resultado que es esta letra F. Entonces tenemos acá F igual a AND B, ¿sí? O sea, A y B. ¿Esto qué quiere decir? Que en la tabla de verdad, si nosotros asignamos ceros y unos a estas dos variables de entrada, esta operación de aquí tiene que darme un resultado dependiendo de cuál sea esa operación. En este caso que tenemos, que si es 0, 0, pues el resultado nos va a dar 0. Si tenemos 0 y 1, nos va a dar 0. Si tenemos 1 y 0, también nos va a dar 0. Pero si tenemos 1 y 1, entonces sí nos va a dar como resultado 1. Esto es porque esta compuerta AND, que significa y, necesita que tanto A como B tengan un valor de 1 para que esta salida sea igual a 1. Yo aquí les muestro cómo se representa cuando vayan a escribir las funciones de diferentes composiciones de puertas lógicas. Entonces esto se representa también con un asterisco, que sería una multiplicación, ¿sí? A por B, que sería este símbolo de multiplicación sería el AND, o también lo pueden representar de esta manera, que esto también quiere decir que es una multiplicación. Para que lo vean un poco de manera esquemática qué significa esto, entonces tenemos, como hemos visto antes, aquí tenemos una fuente, una pila, y acá tenemos un bombillo, ¿sí? Y tenemos que nuestras entradas son A y B, que equivalen a unos interruptores. ¿Qué pasa con estos interruptores? Si tú cierras el interruptor A, solamente el interruptor A, que bueno, vamos a especificar esto. Cuando se cierra el interruptor equivale a 1 y cuando se abre equivale a un 0. Entonces, si nada más tienes el A cerrado y el B queda abierto, es imposible que este bombillo se prenda. Pero si las dos entradas, o sea, los dos interruptores están cerrados, quiere decir que los dos tienen 1, entonces el bombillito sí se va a encender. ¿Sí? Entonces el resultado de esta función, tal como lo muestra aquí y como lo muestra la tabla de verdad, entonces apagado el bombillo es 0 y encendido el bombillo es 1. Tenemos aquí la compuerta OR, ¿sí? Que como lo dice el nombre también en inglés, significa O. Y en las ecuaciones se representan de esta manera, o sea, es una suma, ¿sí? A más B. Y este más es lo que representa nuestra compuerta OR. Se representa con este símbolo. Miren que ya este lado de aquí no es plano como en el AND, sino que tiene esta curva. Ténganlo en cuenta cuando vayan a realizar los ejercicios. Tiene igual las dos entradas y tiene su salida. O, ¿qué es lo que quiere decir? Que si A o B tienen un valor de 1, eso quiere decir que nuestra función va a ser igual a 1. Tenemos aquí nuestra tabla de verdad, entonces tenemos 0 y 0, entonces la salida va a ser 0. Aquí tenemos 0 y 1, 0 para A 0 y 1 para B. Entonces como uno de los dos
tiene que ser 1 para poder tener la salida 1, entonces aquí la tenemos. 1 y 0, entonces uno de los dos tiene el 1, entonces el resultado va a ser 1. Y acá tenemos 1 y 1. Aquí lo necesario es que por lo menos uno tenga esa salida, esa entrada en 1, entonces por eso aquí también tenemos el número 1. En la parte esquemática tenemos otra vez nuestra fuente, tenemos nuestro bombillo y tenemos nuestros dos interruptores. Si se fijan, hay una diferencia con respecto al circuitico anterior. Entonces tenemos las dos entradas igual, que se representan los interruptores, abierto es 0 y 1 es cerrado. ¿Qué pasa? Que cuando ustedes cierran B, por ejemplo, que sería el 1, el circuito se cierra y permite que el bombillo se encienda. Si el A es el único que está cerrado, entonces tenemos aquí un 1 y tenemos aquí un 0, porque el B ahora estará abierto. Entonces también se cerrará el circuito y correrá por aquí y se encenderá el bombillo. Si los dos están cerrados, también se encenderá el bombillo. Tenemos la compuerta NOT o la compuerta de negación, que se puede representar de esta manera. Esta, a diferencia de las otras dos que ya vimos, tiene una sola entrada. ¿Esto qué hace? Que invierte el resultado de esta entrada, ¿sí? Es una negación. Entonces ahí lo podemos representar de esta manera, con una rayita arriba o con una comilla. ¿Sí? Entonces nuestra tabla de verdad en ese caso, ¿qué sería? Si en la entrada A entra un 0, entonces sale de acá un 1, ¿sí? O sea, se intercambia ese resultado. Si entra un 1, entonces sale un 0. En la parte esquemática tenemos otra vez aquí nuestra pila, nuestro bombillo. Aquí vemos que, y tenemos un interruptor que es más bien un pulsador, ¿sí? Entonces si se mantiene arriba, que sería 0, vemos que el circuito se cierra. Está cerrado, ¿sí? Y se enciende el bombillo. Aquí está encendido mientras está abierto este pulsador. Pero cuando se pulsa esto de aquí, entonces toda la corriente se está yendo por este lado y no enciende el bombillo. Por lo que tenemos un resultado de 0. Tenemos la compuerta NAND, que esto es la misma compuerta AND, pero negada, ¿sí? Con un NOT. Entonces, ¿esto cómo se representa? Ven aquí la misma compuerta AND, pero tenemos un circulito aquí al final. Y eso representa que el resultado de esta compuerta AND luego va a ser negado, o sea, va a tener el resultado contrario. Entonces, acá tenemos A, NAND, B, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo se representa? Tenemos la multiplicación, que es nuestra compuerta AND, y al final es negado, entonces le ponemos una raya por arriba. Entonces, ¿qué quiere decir? Ustedes se acuerdan, aquí 0, 0 y 0, en AND da 0, pero como se niega, entonces se pone un 1. 0 y 1 da 0 también en el AND, pero otra vez se está negando en esta parte, entonces da 1. 1 y 0 tenemos el mismo resultado que antes, y 1 y 1 en la compuerta AND da 1, pero como se está negando también, entonces tiene igual a 0. Y este sería nuestro esquema. Tenemos los dos interruptores. Cuando están abiertos, se permite que el bombillo se pueda encender, y cuando están cerrados, entonces ocurre que se apaga el bombillo y tenemos nuestro resultado 0. Tenemos la compuerta NOR, que al igual que la que vimos anteriormente, es una negación de una de las compuertas que ya vimos antes, que en este caso es la del OR, ¿sí? Y tenemos el mismo símbolo de OR, pero con esta bolita aquí al final, que significa que lo están negando. Entonces, al igual en la representación de la ecuación, entonces tenemos que la función final de esto es igual a A más B con la raya en la parte de arriba. Entonces, otra vez, teníamos que 0 y 0 daba 0 en el OR, pero se niega. Tenemos 0 y 1 que daba 1 en el OR, pero como se está negando el resultado, entonces se pone 0. Y esto pasa con las otras dos. En la parte esquemática, pues se podría representar de esta manera. Entonces, mientras los dos pulsadores están abiertos, no se ha pulsado, o sea que hay entrada A y B es igual a 0, tenemos que nuestro bombillo se enciende.
Si alguno de estos dos cierra el circuito, entonces tendremos que nuestro bombillo se apaga. Aquí tenemos la compuerta XOR, que significa OR exclusivo. Entonces, a diferencia de la compuerta OR, que ya la vimos, si nos fijamos en el diagrama, aquí lo que parece es una compuerta OR, pero tiene esta otra línea aquí abajo. Y esto nos representa nuestra compuerta XOR, que significa OR exclusivo. Diferencias con el OR normal. El OR normal te decía que al menos una de las dos entradas debe ser igual a 1 para que el resultado nos dé 1. En el OR exclusivo, lo que tenemos es que solo una de las dos entradas debe estar en 1 para que nuestro resultado sea igual a 1. Entonces esto lo vemos en nuestra tabla de verdad. Tenemos 0, 0 igual a 0, 0 y 1 es 1, 1 y 0 es 1, pero si tenemos ambas entradas en 1, tenemos un resultado igual a 0. Y ahí está nuestra diferencia con nuestra compuerta OR. Para representar el OR exclusivo, tenemos este símbolo de aquí, un círculo con una cruz dentro, y se representa de esa manera. La definición como tal, o sea, para que nos den estas salidas junto con otras compuertas, realizamos estas operaciones. Entonces se tiene una entrada AND entre A y B negado, y eso se suma, o sea, aquí hay una compuerta OR con otra multiplicación, que entonces tendría una compuerta AND entre A negado y B. En el esquemático ustedes ven que este pulsador y este interruptor, tanto como este pulsador y este interruptor, están unidos. Entonces, cuando A es 0, o sea que está levantado, este está presionado, que sería nuestro A negado. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Tenemos nuestra entrada B, que aquí cuando B está cerrado, entonces el B negado está abierto. Y como ven, aquí tenemos los resultados de cuando se enciende el bombillo o no. ¿Sí? Entonces, si tenemos que A es igual a 0 y B es igual a 0, o sea, cuando este de aquí y este de aquí están abiertos, ahí están abiertos, el bombillo se apaga. ¿Sí? Que tenemos aquí nuestro resultado 0. Cuando tenemos A igual a 0, o sea, cuando este está levantado pero B está oprimido, tenemos que se enciende el bombillo, entonces tenemos un 1. Y así también lo podemos ver cuando A está pulsado, el interruptor está en 1 y B está abierto, que debe encender nuestro bombillo. ¿Sí? Y cuando los dos están abajo, o sea, cuando los dos están en 1, tenemos que el bombillo se apaga. ¿Cómo pueden utilizar esto? Ustedes pueden comprar unos chips que tienen por dentro varias de estas compuertas, y entonces pueden utilizarlo de diferentes maneras, que más adelante vamos a hacer una pequeña simulación de eso. Entonces, ustedes compran el chip y, por ejemplo, si lo compran con una compuerta AND, esto por dentro es más o menos así. Digamos que no se va a ver exactamente así dentro del chip, pero las entradas, o sea, los pines van a equivaler a esto. Entonces ustedes ven aquí hay una compuerta AND, entonces en el pin 12 y en el pin 13 tienen las entradas, y en el pin 11 van a tener el resultado de esta compuerta. Y así con todas las demás, dependiendo de lo que estén haciendo, necesitarán una o varias. Aquí tenemos también una muy parecida con la compuerta OR. Vemos que tienen más o menos los mismos pines, la misma ubicación, pero bueno, la compuerta es diferente. Tenemos aquí la NOT, que es la de negación. Aquí recordemos que esta solo tiene una entrada, y entonces también tenemos los pines descritos de esta manera. Entonces aquí va la entrada y aquí va la salida. Aquí tenemos la de la compuerta NOR, o sea, el OR negado. ¿Sí? Tenemos la entrada en el 11 y en el 12 y la salida en el 13, y bueno, dependiendo de cuál les convenga más. La compuerta NAND, que en este caso es igual que en la compuerta AND, la configuración dentro del chip no siempre va a ser así, entonces ustedes tienen que revisar la hoja de datos. Y en la plataforma les he dejado unas actividades para que realicen, que son estas que les muestro aquí. Y en otro video les mostraré una explicación sobre cómo se hace estos ejercicios paso a paso.